Muy buenas tardes. En este proyecto integrador les hablaremos acerca de unos temas ya vistos en las clases anteriores y que son de suma importancia para nosotros y para nuestro aprendizaje. El primer tema que daremos a conocer es el Segundo Imperio Mexicano. Este tema da mucho de qué hablar, ya que trata acerca de cómo se creó un nuevo gobierno liderado por Maximiliano Habsburgo. También mencionaremos cómo fue la monarquía de ese imperio. Sabremos quién fue Maximiliano y todo lo que hizo en su tiempo de gobierno. De igual manera, se conocerá el proyecto político que pretendió instaurar en su tiempo de gobierno. El segundo tema que mencionaremos es la restauración de la República. Este tema, al igual que el primero, es de suma importancia. De este tema se hablará acerca de la importancia histórica y política de la restauración de la República. Al igual, conoceremos qué es, cómo sucedió, dónde y cuándo sucedió todo esto. Para finalizar, tenemos un tema más extenso y muy conocido. Al igual, es de bastante importancia. Este tema es el Porfiriato. De este tema hablaremos acerca de qué fue el Porfiriato. De igual manera, se reconocerán los aspectos positivos y negativos que surgieron durante el mandato de Porfirio Díaz, así como los cambios y transformaciones que surgieron en México durante esta etapa. Se identificarán las peculiaridades del control político que ejerció Porfirio Díaz desde su primer mandato, y se reconocerán las estructuras sociales y económicas del Porfiriato, como la hacienda, el comercio interno y los inicios de la modernización. Espero que con esta explicación que se mostrará previamente, estos temas queden dados por entendido. Gracias. La República restaurada es el periodo histórico posterior al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano, que comprende de 1867 a 1876. Año en que la revolución de Tuxtepec, liderada por Porfirio Díaz, da fin a 9 años de gobierno encauzados a la reconstrucción política, económica y social de México. En esta etapa de la historia de México, los liberales logran instaurar la República Federal como forma de gobierno, derrotando de manera definitiva las ideas políticas de administración monárquico y centralista para el país que los conservadores ponían, y los cuales México sufrió una guerra civil. La llamada Guerra de Reforma y la intervención del gobierno extranjero que instauró con ayuda conservadora el efímero Segundo Imperio Mexicano. Al entrar Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, al derrotar el imperio de Maximiliano, su mandato presidencial ya había terminado. Llamó a elecciones presidenciales en las cuales resultó ganador, e inició la reconstrucción del país. Sebastián Lerdo de Tejada continuaría la misma al asumir la presidencia de México a la muerte de Juárez. Estos dos gobiernos son pilar de la época histórica que nos atañe la República restaurada. Gobierno de Benito Juárez. Con Juárez inició la restauración de la República al salir reelecto nuevamente presidente en 1867. Con esta elección presidencial convocada por el mismo Juárez y llevada a cabo por el Congreso, nuevamente la Constitución de 1857 rige y se encamina a los ideales liberales hacia la creación de la República soberana. Se inició la pacificación del país, que ahora enfrentaba las pugnas entre liberales descontentos con la reelección de Benito Juárez, y se organizó la hacienda pública destruida por los largos conflictos que se enfrentaron. Inició también la modernización de las rutas de comunicación existentes con la puesta en marcha del tramo de ferrocarril México-Veracruz. La educación a la restauración de la República fue laica y obligatoria, al menos en el papel, y se creó la Escuela Nacional Preparatoria el 2 de diciembre de 1867. Juárez también sentó las bases para la creación del Senado, que sería instituto como tal, y ya durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Reelección de Juárez. Juárez aspiró a una segunda reelección y sus contendientes fueron Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo Tejada. Ninguno de esos tres aspirantes tuvo mayoría absoluta, y el Congreso designó nuevamente como jefe del Ejecutivo a Benito Juárez. Como consecuencia de esto,
es lanzado el Plan de Noria, respaldado por Porfirio Díaz. Si bien la rebelión estalló, esta fue sofocada por las fuerzas federales. Fue entonces la muerte que quitaría a Benito Juárez García de la presidencia de México. La República se pone en marcha dando mayor fuerza a los poderes. Se da carácter constitucional a las leyes de reforma y se inician enfrentamientos con el clero, que apoyando a la fuerza popular se levantó en armas bajo el nombre de cristeros. Este movimiento fue sofocado. Reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Buscó al final de su periodo presidencial ser reelecto en 1876. Contiende frente a Porfirio Díaz y José María Iglesias y resulta ganador por las elecciones, pero es desconocido por Porfirio Díaz mediante el plan de Tuxtepec, que alegraba a la no reelección. Conclusiones del periodo de la República restaurada. El plan de Tuxtepec dio un fin a un periodo delicado a la reinstauración del sistema republicano de gobierno de México e iniciaría con los primeros años del porfiriato. Si bien no se lograron cambios relevantes en lo económico y social, sí afianzó el federalismo apoyando con una constitución. Los cambios económicos que aún pobres permitieron a México ser visto por las potencias europeas de la época como campo para intervenir sus capitales. En resumen, la República restaurada dejó atrás el caos político aspecto a la forma de gobierno del país y sentó bases para el crecimiento de una nación sin fantasmas políticos de la época virreinal. El Segundo Imperio Mexicano. Imperio de Maximiliano, mejor conocido como Segundo Imperio de México, fue el régimen de gobierno monárquico instaurado en México entre 1864 y 1867 como producto de la segunda intervención francesa en México. A la cabeza de este imperio estuvo Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien antes de ser proclamado emperador de México había sido archiduque de Austria. Gobernó con la alianza de sectores conservadores en la política mexicana de la Iglesia Católica. Aunque tomó medidas liberales, no lo emistaron como estos. El imperio de Maximiliano dependía de las tropas francesas para defenderse de la insurrección de los republicanos encabezados por Benito Juárez, quien seguía siendo reconocido por los liberales como presidente de la República y contaba con el apoyo de los Estados Unidos. El Segundo Imperio Romano fue una monarquía moderada, hereditaria y con un emperador de México. El único emperador del Segundo Imperio fue Maximiliano. En 1865 promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que reunía las leyes y disposiciones rectoras del gobierno imperial. El gobierno del imperio se componía de 9 departamentos ministeriales encomendados a los ministros de Casa Imperial, Estado, Negocios Extranjeros y Marina, Gobernación, Justicia, Instrucción Pública y Cultos, Guerra, Fomento y Hacienda. Hoy les hablaré acerca de la vida y obra de Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz Mori fue presidente de México que durante más de 30 años llevó la gubernatura a su nombre desde 1876 hasta 1911. Él era un general durante la guerra entre México y Estados Unidos y la intervención francesa en México. También era un hábil líder militar que pudo tomar el control de México durante una época de desastre político. Entre las cosas que hizo fue modernizar el país y mejorar su infraestructura, pero su gobierno también estuvo marcado por la corrupción y los abusos de los derechos humanos. Una de las cosas que dijo y marcó su legado fue: perro con hueso en la boca no ladra ni muerde. Él nació un 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Una de las cosas que ayudaron a su carrera militar fue que en 1855 se produjo la revolución de Ayutla y por ello tomó las armas uniéndose en la Mixteca al general José María Herrera. Debido a esto logró ser militar. El 22 de diciembre de 1856 ya era capitán de infantería de la Guardia Nacional. Otra de las cosas más sobresalientes de Porfirio es que participó en 3 guerras. La Guerra Mexicano-Estadounidense en 1846 a 1848, la Guerra Civil 1858 a 1860 entre liberales y conservadores, llamada Guerra de Reforma, en la que apoyó la causa liberal de Benito Juárez, y la Guerra Patriótica 1863 a 1867 contra Maximiliano I, archiduque de Austria y emperador de México. Algo que nos llama la atención de él es que durante la Guerra de Reforma libró 12 batallas, fue herido de gravedad,
creó una policía secreta, sufrió peritonitis, instaló una fábrica de municiones y también se volvió experto en ataques súbitos y emboscadas. Algo triste es que no alcanzó la presidencia de México frente a Juárez en 1867 ni tampoco en 1871. Sin embargo, algo que sobresale de él es que después de cada derrota encabezaba infructuosas rebeliones militares mediante las que pretendía alcanzar el poder. Después de todo esto sucedido, comenzó a planificar cómo llegaría a la presidencia de México. En el año 1876 protagonizó una prolongada serie de acciones militares y derrocó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, asumiendo la presidencia de la República. Según la Constitución de México, él no podía permanecer en la presidencia durante 2 mandatos consecutivos, por lo que tuvo que renunciar en 1880, aunque continuó el gobierno como secretario de Fomento. Pero eso no lo calmó, ya que fue reelegido en 1884 y consiguió la aprobación de una enmienda a la Constitución que permitía la sucesión de mandatos presidenciales, permaneciendo en el poder hasta 1911. 9 fue el número de veces que ocupó la presidencia de México. Durante su mandato, 1876 a 1911, la economía de México se estabilizó y el país experimentó un desarrollo económico sin precedentes. También se invirtió capital extranjero en la explotación de los recursos mineros del país. La industria minera, la textil y otras experimentaron una gran expansión. Se logró construir vías férreas y líneas telegráficas. Luego, el comercio exterior aumentó. Porfirio creó la Universidad Nacional y fomentó la edificación del Palacio de Bellas Artes, también el diseño de colonias como la Guerrero, Vallejo, Santa María, Roma y Juárez. Por otra parte, los inversores extranjeros agotaron gran parte de la riqueza del país. Casi todos los antiguos terrenos comunales, ejidos, de los indígenas pasaron a manos de un pequeño grupo de terratenientes y se extendió la pobreza y el analfabetismo. Debido a los años de gubernatura que tuvo Porfirio, el descontento social comenzó. En 1910 se promulgó el Plan de San Luis Potosí por Francisco I. Madero, que contenía el lema: sufragio efectivo, no reelección. Por tal motivo, se produjo la Revolución de 1911, encabezada por Francisco I. Madero, y Porfirio fue obligado a admitir y a abandonar el país. El 2 de julio de 1915, a la edad de 84 años, Porfirio Díaz falleció en París. Ahora sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse de esa ciudad. Para concluir, podemos decir que nos llevamos grandes aprendizajes de esta actividad, al igual que de todo el bloque. Aprendimos acerca de sucesos históricos muy reconocidos y que algunas veces teníamos escuchado, y gracias a la explicación del profesor y con ayuda de las lecturas fuimos conociendo más al fondo acerca de esto. De igual manera, estos temas fueron muy interesantes para nosotros, ya que conocimos nuevos personajes históricos y todo lo que lograron hacer. Con todo lo ya aprendido durante este bloque, para nosotros sería más fácil realizar tareas que traten acerca de esto. Al igual, podríamos ayudar a los demás con los conocimientos que obtuvimos, y sería más fácil para nosotros dar a conocer más sobre estos temas. Gracias a este bloque tenemos más conocimiento acerca de los sucesos históricos más importantes.